Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por permitirnos nuevamente de encontrarnos por medio de esta pantallita. Así que abre tu corazón para recibir esta palabra, para recibir este mensaje, que sé que va a ser de mucha enseñanza, como Dios lo ha puesto para mí y ha sido de edificación para mi vida. Amén. Hoy vengo con el tema que dice lo siguiente, pero ante todo, que sea el Espíritu Santo tomando control de mis labios, que sea Él dirigiéndome, conduciéndome, que me dé la sabiduría y la inteligencia de esta palabra, el desenvolvimiento, y que sea Él fluyendo sobre mí para hablar conforme a su voluntad. Amén y amén. El tema dice lo siguiente: llorando por una mentira que parece verdad. Llorando por una mentira pero que parece verdad. La Biblia nos enseña literalmente las herramientas del enemigo. ¿A qué fue lo que vino el enemigo? Son las herramientas del enemigo: hurtar, matar y destruir. Cuando nosotros aprendemos las herramientas del enemigo, nosotros no tenemos que hacer ni agarrar las herramientas de él, porque terminamos haciendo las cosas que él desea que nosotros hagamos. Esto lo tiene que entender la iglesia, no nada más el impío o el inconverso. A veces la iglesia le dice al impío, al inconverso, y le exigimos a las personas: no mientan, no maten, no destruyan, no hagan lo incorrecto. Pero la misma iglesia está haciendo las cosas que el enemigo quiere que nosotros hagamos. Y es principalmente la mentira. Dios aún en la cruz fue por la verdad. Jesús fue a la cruz aún por la verdad. Nos enseña lo que es siempre andar en la verdad, siempre decir la verdad donde quiera que vayamos. Y porque hoy quiero hablar de la mentira, porque a eso es lo que el enemigo vino, a mentir principalmente, a hurtar, a destruir, a matar. Son herramientas del diablo. Entonces hoy necesito que entendamos, porque muchas veces el enemigo nos está robando la paz, nos está llevando al afán, nos está llevando al dolor, nos está llevando al sufrimiento, nos está llevando al estado que Él quiere por simplemente una mentira, pero que parece verdad. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha llevado a la depresión, nos ha llevado al cansancio, nos ha llevado a muchas cosas? Porque literalmente él trabaja con la mentira y nosotros creemos la mentira del diablo. En una ocasión a mí me estaba sucediendo eso. El enemigo me estaba mintiendo a través de una persona, y esa persona me estaba haciendo entender una mentira que el mismo Dios me hizo entender que no era verdad. Entonces nosotros terminamos deprimidos, cansados, afanados, terminamos angustiados por algo que creemos que aparentemente es lo que se ve, pero es mentira, porque el enemigo es el que trabaja para llevarte a ese estado, a esa manera que Él quiere vernos a todos. Y hoy quiero hacerte entender lo que nos hace comprender la palabra en Juan capítulo 8, verso 44, donde leo la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice la palabra, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay en él verdad. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. La Biblia nos enseña, nos relata y nos exalta que Él es el padre de la mentira, que Él siempre anda en mentira. Y dice la palabra que nosotros queremos ser igual que Él, siempre queremos andar con la mentira. Y es por eso que Dios la Biblia nos enseña a través de su palabra que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Y mira lo que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, Dios nos hace entender a través de su escritura que queremos agarrar las herramientas del enemigo, que queremos agarrar los deseos del enemigo. Y dice: Él ha sido homicidio desde el principio. O sea, Él ha querido matar siempre, Él ha querido destruir siempre, Él ha querido mentir siempre. Y nosotros como siervos o como siervas de Dios necesitamos levantarnos el día de hoy a entender las herramientas del diablo. Porque muchas veces nosotros nos estamos agarrando las herramientas del diablo, ok, pero viene el enemigo
a ponerles esas herramientas a otras personas y nos lleva al estado, como te lo dije anteriormente, a la depresión, a la ansiedad, a la tristeza y a cosas que Él quiere llevarnos por simplemente de ponernos una apariencia de algo que es mentira pero parece verdad. Y de eso quiero hablarte porque la Biblia nos enseña cómo el enemigo le cegó a las personas y cómo el enemigo cegó su entendimiento, su sabiduría, sus promesas, las palabras que Jesús les hablaba a los discípulos, o cómo el enemigo le cegó a muchas personas creyendo que lo que estaban viendo era verdad, que lo que le estaban sucediendo era verdad, cuando era totalmente una mentira. Cuando lo que estaban pasando y viviendo totalmente era una mentira, porque el enemigo se les metió una personas y les armó, como quien dice, un cuento, les armó, como quien dice, una historia de lo que estaban pasando, de lo que estaban viviendo, pero literalmente solamente era una trampa del enemigo para llevar a esas personas a muchas consecuencias de su vida. Y hoy necesitamos comprender esto porque hoy hay muchas personas sufriendo, hay muchas personas ansiosas, hay muchas personas decaídos, hay muchas personas deprimidos, hay muchas personas afanados, hay muchas personas en miles de condiciones, al punto que hay personas que ya no quieren vivir, que se quieren morir, hay personas que se han quitado la vida, hay personas que han buscado intentarse quitar la vida por simplemente de un pensamiento que es mentira del diablo. Y hay familias hoy en día destruyéndose, hay relaciones hoy en día destruyéndose, hay tantas personas hoy en día viviendo bajo el ataque de la mentira del enemigo, y el enemigo llevándolos a un estado de cosas que no deberían estar por simplemente no entender que el enemigo lo que está es armando una trampa, una tramoya para llevarlos a un estado de depresión, de cansancio, de ansiedad, al punto que las personas ya no quieran vivir y se quieran quitar la vida. Yo quiero que entendamos lo que el Señor me hacía entender sobre la palabra esto lo tengo aquí en Lucas capítulo 24, verso 30, como estos dos hombres ya sabían lo que Jesús les había dicho, les había contado a ellos, ya todo el mundo sabía, sus discípulos sabían en ese momento que Jesús tenía que morir, pero él tenía que resucitar al tercer día. Nos hace entender la palabra que Jesús siempre les hablaba y les hacía entender que ya estaba cerca su muerte, que ya estaba cerca la venida de su muerte, pero que Él iba a resucitar, pero que Él iba a resucitar. Y muchas veces a nosotros Dios nos da promesa, nos da palabra, nos da siempre esas palabras maravillosas, esas promesas maravillosas, pero viene el enemigo con una mentira y nosotros terminamos creyéndole más la mentira al diablo que las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces eso le pasó a estos dos hombres que te quiero hacer entender. La palabra nos hace entender que las primeras mujeres que fueron al sepulcro a buscar a Jesús fueron María Magdalena y todas las mujeres a ungirle. Y cuando ellas llegaron a ese lugar, Jesús no estaba y el cuerpo no estaba, no había nadie, sino que ellas se encuentran con un ángel. Y el ángel le hace entender en ese momento a estas mujeres que ya él no estaba allí muerto, que él había resucitado. Estas mujeres llevan en ese lugar la nueva noticia a los discípulos y ellos no lo creían. Ellos no entendían lo que estaban pasando cuando ya Jesús les había dicho que él iba a resucitar al tercer día. Y una de las cosas que me llamó la atención, cómo el Espíritu Santo me hacía entender a través de esta palabra, que Jesús se le manifiesta a estos dos hombres camino en Maús. Ellos estaban tristes, ellos estaban en ese momento decaídos, ellos en ese momento estaban pensativos, pasando por un momento difícil en su vida, pero por un momento que yo me doy cuenta a través de la escritura, estaban tristes, decaídos, estaban cabizbajos, como dicen por ahí, estaban allí entristecidos porque quería, porque le daba la gana. ¿Sabe por qué? Porque ellos ya sabían la verdad, pero el enemigo les había cegado con una mentira. O sea, el enemigo les estaba prácticamente poniendo esa ceguera espiritual para que ellos vieran eso que estaban viviendo como que no había solución. Y muchas veces el enemigo está trabajando con millones de personas de esta misma manera, es para que nosotros más le creamos la mentira de él que la verdad que Dios nos ha hablado. Dice la palabra, he aquí dos de ellos iban
el mismo día en una aldea llamada Emaú, que estaban 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mira, escucha la cosa. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociese. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis triste? Jesús le preguntó en ese momento, ¿por qué ustedes en este momento se sienten tristes? ¿Por qué están tristes, cabizbajos? ¿Por qué se sienten así? ¿Y qué tipo de pláticas son estas? ¿Qué están hablando? Cuénteme. Yo quiero saber lo que ustedes están viviendo o experimentando. Muchas veces nosotros vamos a estar como estas dos personas. Jesús ya sabe lo que estamos viviendo. Jesús ya sabe lo que estamos pasando. Jesús ya tiene el rato sabiendo el cuento, pero Él necesita que nosotros le digamos lo que estamos pasando. Entonces dice la palabra, respondiendo unos de ellos que se llamaba Cleofa, les digo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido las cosas en que ellas han acontecido en estos días? Entonces ellos le dicen, ¿sabes qué? Eres tú el único forastero, el único extranjero que no sabe lo que ha acontecido en estos días. Eres tú el único que no ha sabido del chisme, vamos a decir, del último chisme, de las últimas cosas que han sucedido aquí y nos vienes a preguntar una cosa así. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en palabras y en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era, que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que ha acontecido. Esto me llama mucho la atención, porque aquí nos damos cuenta que ellos dicen una verdad. Eh, y ellos dicen, nosotros esperábamos que Él fuera el que redimiera. Mira lo que dice aquí. Nosotros esperábamos que Él fuera el que redimiera a Israel. Eso era verdad. Nosotros esperábamos que Él hiciera esto, pero mira lo que ahora dice. Y ahora además de todo esto, hoy a ser el tercer día de esto que ha acontecido. Ya no tenían esperanza, estaban preocupados, estaban en ese momento angustiados por algo que el enemigo les estaba robando, por algo que el enemigo les estaba cegando, por algo que el enemigo les había quitado con una mentira, que ya no había solución. ¿Cuál era la mentira? Que ya no había solución, que Jesús ya no iba a estar con ellos, que Jesús no iba a redimir a Israel, que Jesús no iba a hacer nada por ellos. Mira todo lo que el enemigo los había puesto en su mente, al punto que ellos se sentían mal, al punto que ellos se sentían entristecidos. Aquí nos damos cuenta la forma y el comportamiento que ellos tenían por una mentira que el diablo les había cegado, la promesa, la palabra que Jesús siempre le estaba haciendo entender. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te hago entender esto? Porque esto es lo que estamos viviendo. Dios nos habla, Dios nos da promesa, Dios nos da cosas maravillosas y nosotros estamos como estas personas. No estamos agarrando la promesa y guardándola, sino que estamos agarrando las herramientas del enemigo más que lo que Dios nos ha hablado, al punto que el enemigo nos lleva a su terreno con una tristeza, con un dolor, con un vacío, con una soledad, cuando ya Dios nos ha hablado y cuando ya Dios nos ha prometido. Ahí nos damos cuenta que Jesús más adelante le hace entender que ellos estaban, como quien dice, así porque les daba la gana, porque ya Él les había dicho que Él iba a resucitar, y ellos no se habían dado cuenta ni siquiera quién era el que estaba hablando con ellos. Y ahí vemos esa historia más adelante que Jesús le hace entender a ellos con quién estaban hablando. Pero no me voy a ir más a profundo porque tengo mucho más que entregarte en otros capítulos. Aquí nos damos cuenta el comportamiento y la manera de estas personas estar tristes y estar en esas condiciones que el enemigo lo había llevado por no guardar la palabra o la promesa que ellos ya sabían que Jesús iba a resucitar. Estaban tristes porque quería, estaban sintiéndose así porque les daba la gana, porque Jesús ya había resucitado. Entonces el diablo lo que le estaba haciendo entender que ellos todavía estaban solos cuando no estaban solos. ¿Cuántas personas hoy en día se sienten solas cuando Dios está a su lado? ¿Cuántas personas hoy en día se pueden sentir deprimidos, desahuciados, huérfanos, cuando es Dios el que está a su lado, queriéndole hacer entender
estás así porque quieres, porque yo siempre he estado a tu lado. Es importante que entendamos las herramientas del enemigo, porque si nosotros no entendemos las herramientas del enemigo, terminamos hasta queriendo quitarnos la vida, hasta querer, al punto de querer acabar con nuestra propia vida, porque el enemigo es astuto para llevarnos al punto más bajo como ser humano. Es importante este ejemplo que el Señor también me hizo entender, y esto está en Génesis capítulo 37, capítulo 37, verso 36. Una de las cosas que me llamó la atención aquí, maravillosamente, cómo nosotros podemos descubrir una herramienta que el enemigo está haciendo hoy en día para dividir, para mentir, para destruir matrimonio, familia, madres con hijos, hijos con padres, familias que se aman. El enemigo las destruye por completo por el simple hecho de la mentira, por el simple hecho de que se mete como esa piedra de tropiezo para que unos con otros se odien, para que unos con otros se tiren, se maten unos con otros. Entonces es importante que prestemos atención. Mira lo que dice la palabra en el capítulo 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosles a los ismaelitas. No sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y la trajeron arriba y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y halló a José. Y no halló a José. Y no halló a José adentro y se rasgó los vestidos. Volvió a sus hermanos y le dijo: el joven no aparece. Y ellos, el joven no aparece, y yo a dónde iré. Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de la cabra y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y la reconoció y le dijo: la túnica es de mi hijo. Es alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por un hijo muchos días. Aquí nos damos cuenta cómo el diablo destruyó una familia en este momento. Primeramente usó a los hermanos de José para llevarlos a maltratarlo, a despreciarlo. Y ahí nos damos cuenta que cuando ellos lanzan a José en la cisterna, cuando vienen estas personas, agarran a José y lo venden. Y ahí nos damos cuenta cómo le destruyeron la vida a José, la vida a su papá. Después ellos estaban arrepentidos porque parece que lo que ellos hicieron se les pasó de la mano. Parece que lo que ellos hicieron en ese momento no lo querían hacer, pero al mismo tiempo lo querían hacer. Viene Judá y se levanta y dice: ¿para qué lo vamos a matar? ¿Para qué nosotros nos vamos a manchar nuestra mano por nuestro hermano? Es más, vamos a agarrarlo. Y estaban planificando con las herramientas del diablo. Y ahí cuando lo van a buscar no lo encuentran porque ya lo habían vendido. Ok, ahí nos damos cuenta cómo el enemigo trajo la destrucción, la división entre hermanos. Pero ahí después nos damos cuenta cómo viene el padre de mentira usando a sus hermanos para destruirle la vida a su propio padre. Y ahí van y le dicen: esta es la túnica de tu hijo. Ahora reconócela para ver si es tu hijo, si es el que está muerto. La llenaron de sangre de un animal, al punto que esta persona toda su vida estuvo en luto, toda su vida estuvo triste, toda su vida estuvo decaído por una mentira que parecía, por una verdad que parecía mentira, por una verdad que parecía mentira. Vemos cómo el diablo le destruyó la vida a Jacob, al punto que Jacob nunca pudo ser Israel más en ese momento, en esos tiempos de luto, por una mentira que parecía verdad. Esta persona no pudo tener la paz, la tranquilidad, el gozo en su vida porque el diablo le destruyó
en ese momento su vida con una verdad que parecía, con una mentira que parecía verdad. Entonces es importante que prestemos atención. ¿Cuántas familias estarán viviendo estas condiciones o cuántas personas estarán pasando por lo que está pasando, por lo que pasó Jacob? Al punto que están viviendo un luto, al punto que están viviendo una tristeza, al punto que están viviendo momentos decaídos, momentos que quieren morirse, momentos que no desean vivir, momentos que no desean nada en su vida por el enemigo llevarlos a cegar, el enemigo llevarlos a entender algo que parece verdad, pero es mentira. ¿Y por qué resalto esto? ¿Y por qué exalto esto? Porque esta palabra viene a través de una profecía que el Señor me dio para una persona específicamente. Y el Señor me hablaba en la madrugada de ese día, cómo una persona estaba sufriendo un luto, específicamente esa persona estaba sufriendo un luto que a su hijo supuestamente hace años lo mataron, pero el Señor me hacía entender que su hijo no estaba muerto, que su hijo estaba vivo. Al punto que el Señor me empezó a revelar y me dijo, de esto vas a predicar, porque el diablo está destruyendo y está dividiendo y se está encargando de mentir, al punto que muchas personas no desean vivir por tantas cosas que el enemigo les está poniendo, que parece una verdad, pero es una mentira. ¿Cuántas mujeres hoy en día, yo he visto relaciones, matrimonios, muchas veces divorciándose, porque hay mujeres que se han metido por el medio al punto que hay, la esposa cree la verdad de lo que el enemigo le está poniendo a través de esa mujer para que ella deje a su esposo, para que ella se divorcie, para que ella se aparte de eso, porque por un mínimo pensamiento o por una mínima película que el enemigo o historia que el enemigo le ponga a uno en la mente, sí, porque todo comienza con un pensamiento, pero termina con una película o una novela dentro de nuestra mente. El enemigo a mí me agarraba cuando yo estaba en el mundo, cuando yo no tenía a Cristo en mi corazón, al punto de tirarme casi un día completo en una cama por un pensamiento, porque yo era muy depresiva. A mí el enemigo me llevaba a la depresión y me hundía fuertemente por una mentira, siempre por un pensamiento. Entonces vemos aquí cómo el diablo se mete en una familia a través de sus hermanos, se levantan a destruir, a rechazar a su hermano y al punto que ellos terminaron mintiéndole a su padre. Parece que lo que ellos hicieron se les pasó de la mano. Parece que lo que ellos querían hacer no era tanto lo que querían hacer, pero el enemigo los llevó a destruir a su hermano, a destruir a su papá, a su propia sangre. Y nos damos cuenta cómo la vida de Jacob le cambió a raíz de esto. La vida de Jacob volvió a ser Israel fue cuando literalmente se enteró que José estaba vivo, cuando José apareció. Entonces el Señor me hacía entender, perdón, a través de esta profecía, que yo le hiciera entender a esta persona, porque me hizo entender que esa persona no estaba muerta, que ese muchacho vivía y que su mamá ha vivido por tantos años en luto, ha vivido por tantos años en depresión, sola, desahuciada, porque su hijo se lo quitaron. Aparentemente su madre cree que su hijo está muerto, pero Dios me hizo entender que está vivo. ¿Cuántas personas estarán en estas condiciones? ¿Cuántas personas el enemigo estará llevándolos a su territorio, a lo que Él quiere, a lo que Él desea con nosotros por una mentira, por algo que nos aparente, que nos pone, que parece en ese momento que es verdad, pero es mentira? Otra del ejemplo que el Señor me hizo entender fue de José. José es cuando lo agarran preso inocentemente, y eso está en el capítulo 39. Vamos a buscarlo rapidito. 39, sí, verso 12. Nos damos cuenta aquí y dice, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, había huido fuera. Llamó a los de la casa y les habló diciendo, mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso
y asió su ropa de José hasta que vino su señor. Vamos aquí abajo rapidito. Hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella la misma palabra diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Sucedió que cuando oyó el amo de José estas palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió de furor y tomó su amo José y lo puso en la cárcel. Una persona va a la cárcel inocentemente. Una persona lo llevan a la cárcel inocentemente por una verdad que parecía verdad, pero era mentira, porque ella tenía evidencia, pero la evidencia que tenía en las manos era mentira. Lo que tenía en la mano era mentira, pero lo agarró y lo convirtió el diablo en verdad. Y esto me hacía entender en otra profecía que el Señor me dio por una situación que se estaba viviendo una persona en estos días. Y esa persona en estos días lo iban a meter preso. ¿Por qué? Porque supuestamente esta persona había violado. Pero cuando uno tiene una comunión, una relación con Dios, Dios revela a sus hijos. Y el Señor me hacía entender. Hay evidencia, Mindeli, pero las evidencias son mentiras. Y el diablo se ha metido sobre esa familia. El diablo ha entrado sobre esa casa para usar a su propia hija, para traer evidencia, pero la evidencia es mentira. Y entonces ahí es importante uno tener el discernimiento para nosotros entender lo que está pasando y no juzgar y no señalar a esas personas y hacerles entender que Dios es un Dios de justicia. Y nos damos cuenta cómo Dios trajo la justicia sobre la vida de José. Y nos damos cuenta cómo Dios trajo la justicia sobre la familia de José. ¿Por qué? Porque ahí nos vemos más adelante cómo José sale de la cárcel, cómo José llega nuevamente a la vida de su padre en el tiempo y en el momento. Porque toda mentira del diablo Dios siempre la va a tratar de que nosotros entendamos para aclarar las cosas. Toda mentira del diablo Dios siempre va a exaltar la verdad. Dios trajo la justicia 2 veces de José. Esta mujer en este momento lo quiso acusar como abusador, como una persona violador, como una persona que no tenía que no respetaba, pero nos damos cuenta cómo más adelante Dios y la justicia de Dios lo engrandece, lo pone en una buena posición. Y nos damos cuenta que José era una persona que como que el espíritu de injusticia ¿cómo decir la palabra? Lo perseguía porque sus hermanos hicieron algo injusto. Aún teniendo un buen empleo, una buena reputación, un buen trabajo, lo vuelve a alcanzar la injusticia. Pero la mano de Dios es más grande. A todos aquellos que confían en Él y creen y saben que Dios tiene la justicia, que Dios siempre va a aclarar las cosas como son y que Dios siempre nos va a respaldar y nos va a hacer entender las cosas como son y nos va a dar entendimiento. Estos 2 hombres que iban a camino de Maú estaban tristes, estaban decaídos porque les daba la gana, porque ellos sabían que Jesús iba a resucitar. Aún Jesús está caminando con ellos, aún Jesús va con ellos y ellos todavía no entendían, no comprendían por una mentira que el diablo les estaba poniendo para llevarlos a la tristeza. Jacob pasó muchos años de su vida, casi que a lo último casi de irse a partir con el Señor, casi que él se va con esta mentira del diablo, que su hijo estaba muerto, pero no estaba muerto, estaba vivo. Es importante que hoy autoanalicemos cómo el enemigo está trabajando, cómo el enemigo se está metiendo sobre los matrimonios, sobre la familia, sobre los niños, sobre las personas. El diablo puede usar a cualquier persona para traer a nuestra vida una mentira al punto de llevarnos a querer quitarnos la vida, a querer entristecernos, a querer no saber de nada, al punto de estar como Jacob en luto. Yo quiero que el día de hoy nosotros podamos entender lo que dice este tema, llorando por una mentira que parece verdad. ¿Cuántas veces a mí el diablo no me robó en mi vida? ¿Cuántas veces no me llevó a su terreno al punto de hundirme en la depresión por cosas que literalmente eran mentiras, por cosas que ponía en mi mente, por cosas que sucedían y yo creía que era verdad y era mentira muchísimas veces?
Mira, yo te voy a decir algo, si hay alguien que viene debajo de la depresión, se llama Migdaly Martínez. Y quiero hacerte entender, y siempre que el diablo me llevaba a la depresión, siempre fue por una mentira. Siempre era por algo que ponía en mi mente o ponía con las personas que estaban a mi alrededor. Y yo quiero que tú entiendas el día de hoy, quizás estás viviendo una injusticia como José. Quizás estás pasando por un momento que querías tener claridad de lo que Dios hoy te está dando. El diablo vino nada más a hurtar, a destruir y a matar. Esas son las herramientas. Y aquí podemos ver en los hermanos de José cuáles fueron las herramientas, que ellos agarraron, las herramientas del diablo. ¿Cuál fue la herramienta que agarró la esposa de Potifar? Las herramientas del diablo. Como vemos aquí las herramientas de la manera que estos dos hombres tenían del enemigo que había venido sobre ellos, con la tristeza, con la soledad. Hoy quiero que entendamos y comprendamos cómo el enemigo está trabajando al punto que nosotros estamos permitiendo que el enemigo este, se meta más en nuestra vida, en nuestra mente, que el mismo Dios. ¿Cuántas veces Dios te ha prometido? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho cosas maravillosas? ¿Cuántas veces Dios te ha hecho entender a tu vida cosas grandes que tiene con tu vida? Y todas esas cosas se te han olvidado, todas esas cosas se te han ido de tu mente. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo se ha encargado a llevarte al punto de cegarte lo que Él te ha hablado. A lo mejor has pasado injusticia, a lo mejor te han juzgado, te han señalado de la manera incorrecta, que tú sabes que tú no fuiste, que tú no lo hiciste, pero hoy yo quiero hacerte entender, el enemigo ha querido venir a llevarte a un estado, a llevarte a un momento, al punto de que ya tú no le creas a Dios, al punto que ya tú no quieras ni saber de Dios. ¿Cuántas personas se han alejado de los caminos de Dios por una verdad que parece, por una mentira que parece verdad? Me enredé. Por una mentira que parece verdad. Entonces es importante que en este instante, en este momento, nosotros autoanalicemos y entendamos cómo el enemigo está trabajando con tantas personas. Mira, ya no quiero saber más de Dios. Dios me habla, Dios me dice, Dios me esto, pero mira esto. Mira. Porque, por ejemplo, estamos viendo una temporada difícil, ¿verdad? Estamos viendo un momento de proceso difícil y el diablo te habla con una mente, no, ya tú no vas a salir de esa, ya tú no vas a poder ver esto, ya tú no vas a poder ver lo otro y empieza la temporada que estás viendo, es verdad, ¿verdad? Pero es mentira lo que Él te está diciendo porque hay una promesa y Dios dice que Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, porque nosotros tenemos que escuchar al diablo, porque nosotros tenemos que atender sus herramientas, porque nosotros tenemos que acudir a lo que el diablo nos está diciendo. Hay tantas personas hoy en día en la cárcel viviendo injusticia por algo que un día dijeron, que hablaron, que vieron, pero era mentira. ¿Cuántas personas hoy en día se han separado? ¿Cuántas personas como que se han dividido, se han divorciado, han agarrado y han agarrado por su lado porque el diablo se metió por una mentira y parecía verdad? Hoy necesitamos entender las herramientas del diablo. Por eso es que Dios nos dice a través de su palabra que este pueblo fue destruido por falta de conocimiento, de inteligencia, porque si nosotros tenemos el conocimiento y empezamos a entender cómo es que el enemigo trabaja, nos va a ganar ventaja, porque nosotros le vamos a descubrir sus mentiras, porque el diablo es mentiroso. Y si el diablo es mentiroso, nosotros no agarremos las herramientas del diablo, no agarremos las herramientas de él, dejemos de mentir, siempre digamos la verdad, andemos por la vida siempre con la verdad, no tenemos necesidad de mentir. Para terminar, dice la palabra, vosotros sois vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, Dios está diciendo a través de su palabra, vosotros son hijos del diablo porque ustedes quieren agarrar los deseos de él. ¿Cuáles son los deseos de él? ¿Cuáles son las herramientas de él? Matar, destruir, dividir, mentir, todas esas cosas, difamar. Entonces vemos aquí en la vida de José que lo difamaron, pero era inocente. Muchas veces no quiere decir que la mucha cantidad tiene la razón, me dijo Dios, porque Jesús fue a la cruz y Jesús estaba en la cruz y era mucha la cantidad que le decían mátenlo,
crucifíquenlo. Y eso me hacía entender Dios con una profecía de aquella persona que estaba viendo algo injusto, que lo estaban señalando. No, no es que todo el mundo se levante y diga, porque es la mucha gente, no, aquel está diciendo, todos están diciendo la verdad, no puede ser verdad lo que, lo que él diga, porque imagínate, todas estas personas tienen, como quien dice, la misma continuidad de lo que están diciendo. Recordemos que cuando Jesús fue a la cruz, era mucha la multitud que decían mátelo y crucifíquelo, pero Jesús era inocente. Necesitamos entender esta parte. Dejemos de mirar con la apariencia, de señalar y nos pongamos los ojos espirituales para ver con los ojos de Dios y entender las cosas espirituales y decirle a Dios que nos aclare, que nos hable, que nos ayude, que nos dé confirmación y que nos ayude siempre a entender las cosas. Una para no juzgar, otra para no señalar. ¿Cuántas personas me imagino en ese momento dirían, sí, ese hebreo vino para acá, sí, a José, mira esto, señalando a José, cuando José era inocente, cuando José no la había violado, no se había acostado con ella, no había hecho nada? ¿Cuántas personas estarán viviendo estas condiciones? ¿Cuántas personas estarán como la de José o como la de Jacob, viviendo en este momento un luto por ese matrimonio, por ese hijo, por esa hija? No, que vi a tu hija, no, que vi a tu hijo. Siempre pídele confirmación a Dios. Y si tú de verdad quieres saber si esa hija o ese hijo está haciendo lo incorrecto, está haciendo lo malo, pues pídele a Dios que te dé sabiduría para descubrirlo. Pero nunca, nunca te quedes con una sola palabra o con una sola razón que te esté diciendo la persona, pero tú no sabes de qué forma, de qué manera el enemigo puede estar usando a una persona. A veces creemos que el diablo se va a venir y va a ponernos, se nos va a manifestar con cacho, yo soy el diablo. No, el diablo se va a disfrazar y él se va a disfrazar a un punto que nosotros no vamos muchas veces a entender sus maquinaciones. Y si no estamos con la presencia de Dios para entender y comprender cómo es que el diablo se está metiendo en tu matrimonio, cómo es que el diablo se está metiendo en tu casa con tu hijo, cómo es que el diablo se está metiendo en tu vida, cómo es que el enemigo se está metiendo, necesitamos el día de hoy de buscar cada día más de Dios para que nos ayude a entender las herramientas y cómo es que el diablo está maquinando la caída de nosotros. Necesitamos comprender esto. Hoy en día necesitamos agarrar esta palabra para entender y comprender lo que Dios te hizo entender en tu vida en este momento. Así que necesitas agarrarla, no nada más para escucharla y ponerla en práctica y decirle, Señor, aclara todo lo que estaba en duda. Señor, aclara todo lo que estaba en este momento. Yo no creyendo que tú me habías hablado, que tú me estabas diciendo. Levántate a agarrar esta palabra, porque si Dios está hablando a tu vida es por algo y Él te va a dar claridad en este momento a medida de que tú hayas escuchado esta palabra en tu mente, de las dudas y de las cosas que creíste que era verdad pero era mentira, de las cosas que a lo mejor creíste, juzgaste, señalaste, pero en este momento el Señor te va a hacer entender que no era verdad, como el enemigo te lo estaba poniendo, que eso era mentira. Necesitas entender qué es lo que Dios te estaba diciendo. Dios te bendiga, te bendigo, que la paz de Dios te acompañe, te arrope en todo tiempo y en todo momento.